De la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta charla vamos a hablar precisamente de la caridad, en un sentido amplio. Santo Tomás, en la cuestión 64, nos habla del conocimiento de los demonios y nos dice que los demonios, en su ser natural de ángel, conservan toda la fuerza y el poder y la belleza, si queréis, del ángel. En ese sentido no se les ha disminuido nada. En cuanto a se refiere a los bienes de la gracia, a los bienes que nos llegan por el Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios, no tienen nada. Del amor de Dios ya no tienen nada, no reciben nada, porque precisamente se han salido, por decirlo así, de la vía a través de la cual pues nosotros recibimos el amor de Dios. Lo que más me impresionó al leer esta cuestión fue una frase final en la que dice Santo Tomás: luego los demonios están fuera del orden de la caridad. Digo que me impresionó pues porque el orden de la caridad que empieza en Dios y que todos los seres nacidos en este mundo participan, y sin caridad no puedes tú, sin caridad, que es la misma cosa que la voluntad de Dios, pero traducida en amor, te falta la vida, te falta el calor, te falta todo. Hablando de estas cosas, una chica contó un sueño que había tenido. Y en ese sueño decía que estaba con mucha gente, en un sitio con mucha gente. Y de repente, pues, se quedó sola. Desapareció la gente, desapareció todo el mundo. Se quedó sola, pero sola, muy sola, de tal forma que le entró mucha angustia. Y empezó a chillar, pero se dio cuenta que los chillidos no tenían voz, que no salía voz de su garganta. Intentaba ver, pero no había objetos, no le funcionaba la vista. Lo mismo le sucedía con los oídos. Intentaba oír, pero no había vibraciones de ninguna clase. No podía oír. Desesperada, se quiso lanzar contra una pared, pero no había pared. Nada que le hiciera resistencia.
Entonces cada vez le iba entrando la angustia más poderosamente. En un momento apareció uno por detrás de ella. Le entró una pequeña esperanza, pero cuando ese uno llegó donde ella, hubo una descarga eléctrica y se marchó. Y se marchó. Y entonces esta chica se sintió sola, se sintió fuera de la caridad. Nadie me quiere. Fuera de la caridad universal, estoy condenada. Es un sueño, pero es una buena imagen, si queréis, para entender esto a lo que me refiero cuando hablo de estar fuera de la caridad de Dios, fuera de la caridad universal. Entonces, el orden de la caridad empieza en Dios y va bajando hacia nosotros, porque todo lo que Dios quiso, lo creó. Y a todo lo que creó, lo quiso. Es decir, la voluntad de Dios se identifica con el amor de Dios, no como nosotros, que podemos tener una voluntad por una parte y el amor por otra parte. Pero en Dios se identifican. Así que todo lo que ha sido hecho ha sido querido por Dios. Todo está dentro del orden de la caridad. Dios nos ama a todos. Hay un orden natural en el que cada viviente se siente protegido, se siente bien, se siente a gusto. Estaba preparando yo esto que os digo y miraba por mi ventana. Y estaba viendo una escena preciosa. Una pareja de mirlos que yo le seguía, ya le sigo hace tiempo. Y entonces el mirlo, como suelen hacer los mirlos, que cantan maravillosamente, como sabéis, estaba subido en lo alto del arbusto y cantaba de una manera bellísima, pero como para extasiado, como fuera de sí mismo. Las mirlas no cantan, tienen una especie de piar alargado, parece que están jugando o soplando cañas, y andan. Esta mirla andaba como muy afanosa. Yo la veía, digo, esta quiere buscar pajas, pajitas y cosas para hacer el nido. Y en un momento dado ya se enfadó. Me lo imagino yo, porque la forma que tenía de piar era ya tan fuerte. Y tenía razón yo, porque el mirlo dejó de cantar. Dejó de cantar el mirlo y bajó. Y ya empezó a ayudarla a ella a coger pajitas y palitos para construir el nido. Y entonces yo, que estaba con esto del orden de la caridad, digo, mira qué bueno. Los pajarines que van a nacer en este nido están dentro del orden de la caridad. Dios les ama. Dios les quiere. Y sus padres, el mirlo y la mirla, les están preparando el nido donde van a nacer por la caridad universal, por el amor universal de Dios, por la voluntad de Dios que hace que todas las cosas sucedan de una manera natural y bella, como es el caso este de los mirlos que os estoy contando. Pues bien, en este orden natural nacieron también los hombres y nacieron también los ángeles. Santo Tomás, hablando de los ángeles, nos dice que debió de pasar mucho tiempo viviendo como ángeles, pero solo como ángeles, y que se lo pasaban muy bien, porque el ángel es una
criatura bella, es una naturaleza bella, y pues se lo pasaban muy bien. Siempre Dios crea las cosas con una determinada inclinación hacia el fin. Todo va hacia el fin. Los mirlos, por ejemplo, no tienen el fin de la vida eterna, pero ni lo quieren, ni lo necesitan, ni en su naturaleza está el vivir más allá de la muerte. Pero en los ángeles y en los hombres sí. En los ángeles había una inclinación hacia Dios, pero estaban contentos con su naturaleza. Estaban muy a gusto consigo mismos y con su naturaleza. Entonces experimentaban el amor de Dios natural, un amor de Dios simplemente natural, y tendían a ese amor a Dios. Les faltaba el conocimiento, lo más bello de todo, les faltaba el conocimiento de lo sobrenatural. Al fin les fue revelado, estas son palabras de Santo Tomás, en la cuestión 64, al cuarto, ad quartum. Al fin les fue revelado el verbo. Ese verbo que empieza el capítulo primero del Evangelio de San Juan diciendo: en el principio era el verbo, o la palabra, o el logos. Estas tres palabras significan lo mismo. Palabra, verbo o logos es lo mismo. El verbo, el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que el libro de la sabiduría nos dice que jugaba con la bola de la tierra siempre delante de Dios. Ese Hijo de Dios que se identifica con la sabiduría. Ese Hijo de Dios que sirvió de ejemplo o de motivo de inspiración a Dios para crear el mundo. Dios miró a su Hijo y creó un mundo semejante a su Hijo, en el que su Hijo pudiera recrearse, y al revés, en el que el mundo pudiera descubrir al Hijo. Y les reveló, seguro que también, aunque esto no lo dice Santo Tomás, les reveló también, si les reveló el Logos, les reveló la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo resucitada. Y ahí es donde quizá vino el problema. Quizá algunos se rebelaran precisamente por este tema de la humanidad resucitada de Jesucristo por encima del orden angélico, por encima de todos ellos. Y por eso, pues cuando el Señor les ofreció la gracia, ofrecer significa inyectar, porque Dios te ofrece la gracia inyectándotela en el corazón o metiéndote mociones espirituales en el corazón profundas, en las cuales tú entiendes que el Señor te está ofreciendo una cosa nueva y una cosa maravillosa. Algunos ángeles aceptaron y otros ángeles, como sabemos, pues no aceptaron. ¿Qué hicieron? Prefirieron su belleza. Su belleza era tan grande que algunos prefirieron quedarse en sí mismos. Pero los que se quedaron en sí mismos se salieron de la voluntad de Dios. Se salieron de esa voluntad de Dios que Dios quería que llegaran al cielo, y al salirse de la voluntad de Dios quedan fuera de la caridad. Al quedar fuera de la caridad, pues degeneran. No como ángel, degeneran en el sentido de que pierden la finalidad. Ya no saben para qué existen. Ya su inclinación no es hacia el bien, no es hacia el fin, no es hacia Dios. Y ahí tenemos a los demonios funcionando y tratando de que muchos hombres no lleguen tampoco a descubrir a Dios. Los demonios fueron pues ángeles rebeldes, como estoy contando. Esta voluntad de Dios es la que señala el orden de la caridad, que se expresa en un mirlo, pero se expresa también en un hombre y se expresa también en un ángel. Entonces rompieron con Dios.
No se le puede achacar a Dios, evidentemente, ni una sola brizna de venganza o de malicia o algo de todo esto, ¿no? La culpa fue de Satanás y de los suyos, que rompieron con Dios. No se hablan, por decirlo así de alguna forma. Ahí hay algo roto, está fuera del orden de la caridad. No se sienten queridos, no se sienten amados, pero tampoco lo quieren. Ese es el problema. Decimos, ¿y Dios? ¿Cómo puede permitir Dios eso? Y yo te diría que si los ángeles malos, que si los demonios quisieran convertirse, quisieran cambiar, quisieran arrepentirse, si pudieran, pues Dios les perdonaría. Dios les perdonaría, pero el problema está en ellos. Un problema pavoroso, un problema que uno no entiende. Yo no entiendo cómo los ángeles pueden ser obstinados hasta la incapacidad para llegar a poder pedir perdón a Dios o algo semejante. Claro, esto es un antropomorfismo, lo miro desde mí mismo. El ángel tiene una fijación en todo lo que hace porque conoce todo lo cognoscible. Pero así todo, Dios les perdonaría si ellos estuvieran o quisieran realmente dejar de ser lo que en este momento son. Han roto también con los demás ángeles porque Santo Tomás es muy amigo de decir que los ángeles les gusta mucho hablar, mucho comunicarse, que se han comunicado siempre los ángeles muchísimo y además una comunicación interesantísima porque los ángeles no forman especie, son individuos, pero cada uno de ellos es una especie. O sea, cada relato de ángel es un mundo, más que nosotros, que todos nos parecemos un montón, los hombres. Todos hacemos lo mismo y no sé yo, pues no sé, comemos lo mismo y deseamos lo mismo y andamos muy cerca de que se nos aburran la gente en las conversaciones, pues porque somos demasiado pesados ya siempre con lo mismo. Pero los ángeles, pues al parecer no. Cada uno tiene un relato de sí mismo y un relato de su vida que debe ser interesantísimo, precisamente porque forman especie. Cada uno, no individuos como los hombres. Nosotros somos individuos. Los ángeles son individuos, pero cada individuo es una especie. Nosotros somos individuos, pero todos los individuos de la misma especie, de la especie humana. Entonces, han roto también con los ángeles buenos. ¿Y por qué han roto? Porque se ha abierto un foso entre ellos incapaz de... A un ángel bueno no le puede decir nada a un ángel malo, sencillamente es que no le encuentra nada, le encuentra el vacío total y absoluto, no tiene nada que comunicarse, ya no hay relato. Unos están en la dimensión de la gracia y los otros están en la dimensión de lo natural, ya no hay relato, ya no hay relato. Si hay algún relato es por lo externo, simplemente porque pueden luchar unos y otros, por ejemplo, pues por prevalecer en los hombres, por prevalecer en un hombre, por prevalecer en alguna cosa humana de estas. Pues bien, Santo Tomás dice que sí que hay dolor en los ángeles malos, que sí que hay dolor en los demonios. No podemos hablar de un dolor, qué sé yo, como el nuestro, de un dolor que tiene que ver algo con el concupiscente, con los deseos humanos, con las lujurias humanas, con los fracasos humanos o alguna cosa de estas. Eso a los ángeles no les interesa, les trae al pairo, porque las cosas nuestras así no les interesan. Pero Santo Tomás lo explica muy bien diciendo el fracaso de la voluntad. No le sale una cosa bien. Es decir, ya han perdido la capacidad de querer, la capacidad de desear a Dios, la capacidad de fin, la capacidad de finalidad. O sea, ya no les queda nada de todo eso y su voluntad, por lo tanto, es una voluntad que
frustrada. Solo el único trabajo que les queda, podemos decir, es inducir a los hombres a que los acompañen. Si no tuvieran este trabajo, estarían en el infierno, como la chica esa del sueño que os hablé al principio. Pues bien, ¿y qué decimos de los ateos con respecto a la caridad universal? Esto yo creo que es verdaderamente lo que a nosotros más nos interesa, porque los ángeles, al fin y al cabo, malos, los demonios, pues, y los ángeles buenos, de una forma o de otra, están lejos, pero a los ateos los tenemos aquí, junto a nosotros, son de nuestra propia familia, están al día con nosotros y hablamos y todo esto. Entonces, ¿qué pasa con los ateos? ¿Qué es lo que más nos duele con respecto a este orden de la caridad? ¿Son amados? ¿No son amados? ¿Están perdiendo el amor? ¿Se están saliendo de la caridad universal? ¿Son menos amados que un mirlo? ¿Qué es lo que pasa con el ateo? ¿Dónde va caminando? ¿Hacia dónde va caminando? Yo no sé la experiencia que tenéis vosotros de los ateos. En lo que se refiere a lo humano, pues evidentemente, bien, pues se puede hablar con ellos, puedes hablar de filosofía, puedes hablar de política, puedes hablar de las cosas de la ciencia, las cosas de la vida, etcétera, etcétera. En esto, pues se puede hablar con un ateo. Pero para mí, por ejemplo, el problema está cuando se trata temas de Dios, temas de gracia, al nivel de gracia. Temas de Dios al nivel de filosofía se puede discutir, pero tema de Dios a nivel de gracia, es decir, a nivel de gracia quiero decir temas de Dios que nacen en un corazón ya tocado e iluminado por el Espíritu Santo. Cuando uno está tocado e iluminado por el Espíritu Santo, pues tiene el problema de que ve mucho, mucho. Y entonces ya no puedes hablar con el ateo, ya le encuentras vacío, encuentras, no sé, un erial, da miedo, te da miedo. Es como una figura que no tiene interioridad de ninguna clase y que no puedes tener confianza. ¿Por qué? Porque no hay caridad, porque está fuera del orden de la caridad, porque el amor se queda reducido a las cosas de este mundo, al amor de este mundo. ¿Y quién confía en el amor de este mundo cuando no hay más principio, cuando no hay más profundidad, cuando no está sostenido precisamente por esa voluntad de Dios, por ese don de Dios, por esa inclinación al bien? ¿Dónde encuentras? A mí por lo menos me pasa eso. No hay comunicación, por tanto, nada fácil. Yo, la experiencia que tengo con ateos serios, no ateillos culturales, sino con ateos serios, la experiencia que tengo, y algunas veces he tenido en mi vida porque soy cura y a muchos ateos les gusta, a mí me ha sucedido, invitar a cenar al cura. Duras cenas he tenido yo algunas veces con algunas personas, muy duras cenas. Pero sales de allí no rebotado, porque no es esa la palabra, no se ha perdido, tú no has perdido el orden de la caridad hacia los ateos, no, ni aunque les veas ya muy cerca del endurecimiento, no pierdes el orden de la caridad, pero sales mal, muy mal, sales como tocado, sales como vaciado tú mismo y sales diciendo, yo no puedo tratar mucho con esto porque me vacían. Ahí hay un toque de Satanás, ahí hay un toque, un olor a azufre, hay una realidad que yo no sé cómo se puede explicar, pero yo he sentido esa experiencia de que en sitios como estos yo he salido vacío, he salido vaciado y he salido, digamos, como perdiendo algo de mí, perdiendo algo de lo que yo tenía dentro. Bien, esto también tiene que ver algo con la dimensión del espíritu que tenga cada uno.
Si tú tienes una dimensión del espíritu, una experiencia del espíritu suficiente, bastante grande, entonces ves mucho, sientes mucho. Sientes cuando hay, cuando no hay. Aún incluso en lo más sencillo, sientes cuando el cura que predica está predicando en el espíritu o está predicando en la carne. Sientes cuando no hay unción de ninguna clase. Sientes cuando esta persona solo habla desde la racionalidad, solo habla desde sí mismo, nos cuenta sus cosas, pero no nos habla de Dios, no nos habla del Espíritu de Dios. Entonces, estas personas son unas personas que entienden mejor a los ateos, precisamente por contraposición. Como que huelen, diciendo, aquí hay algo que no me va, aquí hay algo que no me gusta nada. Otras veces no, hay personas, no digo más sencillas, porque no son más sencillas, menos profundas, voy a decirlo, incluso familiares. ¿Cuántas veces oyes a un familiar o a una persona que tienen un ateo en la familia y dice, no, sí es muy bueno, es muy bueno. Bueno, ya se le pasará. Ya entrará en razón, y es verdad que se le puede pasar y que puede entrar en razón, es verdad, pero no hay que banalizar, no hay que frivolizar determinadas cosas, porque si lo haces no ayudas, no puedes ayudar suficientemente, no tomas postura con suficiente fuerza y con suficiente caridad también. Entonces, conviene y nos es conveniente a todos nosotros que creemos y que somos y estamos en el orden de la fe y de la caridad, es conveniente que profundicemos también en esta línea, para que no se salgan esta gente del orden de la caridad. No basta con las cosas tal como hoy día se entienden, porque hoy día se entienden, pero se entienden las cosas hoy desde el buenismo. El buenismo no es bondad. El buenismo es una degradación de la bondad, la gracia barata. Eso no es gracia. Eso es decir que Dios es bueno, que Dios lo pasa todo, que Dios está en todos, que al final Dios lo arreglará todo, de que no hay ningún problema, de que tú en la vida seas así, de que que da lo mismo, es una cuestión cultural, es una cuestión simplemente, pues no sé, su vida se ha desarrollado así, y bien, pues miren ustedes, no es tan fácil todo esto, y menos en la predicación. Que un familiar tú le puedas tratar de una forma o de otra y le entiendas un poco culturalmente y no sé, y perdones muchas cosas y vale, pero en la predicación no. La predicación no puede hacer esto. La predicación es una predicación seria. La predicación nace de la cara de Jesucristo crucificado. Y Jesucristo, cuando estaba crucificado en el Gólgota, no se reía, no era cultural lo que le estaba pasando, era el pecado del hombre que le estaba destrozando, era algo que realmente pues conviene decirlo tal cual, porque si no somos nosotros cómplices de todas esas situaciones en las que se pueden ver ciertas personas. A mí me duele mucho reflexionar sobre la caridad universal. Fuera del orden de la caridad, ¿vosotros os imagináis a un hombre fuera del orden de la caridad? Fuera de la voluntad de Dios, que es lo mismo. ¿Imagináis a un hombre? Pues sí, porque se están saliendo, o quieren salirse, o no se enteran bien, o hay que decírselo. O hay que explicarles de alguna forma el camino por donde van. Esta mañana me decía una viejita, que estuve con ella,
Me decía, sí, padre, porque no hablábamos de esto, hablaba de sus cosas. Y me decía, es que la envidia, padre, es la carretera del infierno. Ella veía a su manera, la envidia es la carretera del infierno. Los envidiosos que desean el mal a los demás, que desean el mal al prójimo, están caminando por una carretera que lleva al infierno. Pues bien, el ateísmo, sin darse cuenta, es la carretera del infierno también. Es una carretera que te va conduciendo. Y es bueno decirlo, y es bueno predicarlo, y es bueno orarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé, capacidad y unción para llegar a este tipo de personas de tal forma que no salgan del orden de la caridad. San Pablo decía a los Efesios, ¿os acordáis allá por el Hechos de los Apóstoles 20-26, que se reunió con los presbíteros de Éfeso la última vez que estuvo por allí, y se despidió de ellos y dijo una frase muy importante: me siento limpio de la sangre de todos vosotros, aunque sé que alguno de vosotros va a apostatar, pero me siento limpio de vuestra sangre, porque os he predicado el Evangelio entero. Esta palabra es muy importante. No he hecho del Evangelio caricatura. No he hecho del Evangelio una cosa así como de 3 al cuarto. No, entero. Y hoy día no se predica el Evangelio entero, ni siquiera a los niños de la catequesis se predica el Evangelio entero, porque se predica aquello que no molesta, aquello que no te pueden decir, o aquello que te pueden decir, mejor dicho, qué duro eres, qué bruto eres, qué radical eres. ¿Radical? No, mejor es que nosotros nos demos cuenta de que hay carreteras que llevan al infierno. Hay carreteras que nos llevan al infierno. Me preguntaréis, ¿y tú crees que se van a condenar mucha gente? Digo, yo no tengo la menor idea. Yo no sé si se van a condenar, y yo os aseguro que no quiero que se condene nadie. En absoluto nadie. Pero mi responsabilidad y mi deber es la que es. Hablar así. Porque hoy día yo veo que la Iglesia no hace caso a los ateos. La Iglesia no hace caso a muchas de estas grupos, sociedades, no sé, de estas partidos o cosas en las que la sociedad pues se va creyendo cada vez más que es normal y que es natural, sin decir una palabra. A veces se calla y se calla sin decir una palabra. Y entonces, pues miren ustedes, hay que decir algo, y hay que decirlo, y hay que decir que hay carreteras que nos conducen al infierno. Pues bien, el tema de la caridad universal, que Santo Tomás, claro, no lo da tanta extensión como lo doy yo, pero es que a mí me ha afectado, a mí me ha impresionado, y me ha impresionado el sueño de la chica, y me ha impresionado la visión que tuve de los mirlos, me ha impresionado todas estas cosas, fuera de la voluntad de Dios. Yo siempre, cuando hablaba de la voluntad de Dios, pues siempre me creía que era un abstracto. Pero cuando he unido la voluntad de Dios con la caridad universal, que es el amor universal, y que puede haber gente que esté fuera del amor universal, cuando no está fuera del amor universal un corderito que nace en el campo, si no está dentro de la caridad universal, dentro del amor universal. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa un hombre condenado? ¿Qué significa un demonio condenado? Y a mí me parece tremor, de temblor. A mí me parece algo realmente en lo que uno puede temblar, porque es muy duro.
es muy fuerte. Pues bien, Santo Tomás, ya voy terminando, nos habla de... Hay dos dones que tienen que ver con esta caridad universal de la que estoy hablando. El primer don es el don de la sabiduría, lo cita varias veces en el tratado este de la caridad. No de la caridad, sino de los ángeles, pero en este aspecto. Cita dos veces y entonces nos dice que necesitamos el don de sabiduría, porque la sabiduría o los dones, ¿sabéis qué son los dones? Los dones siempre van en pareja, siempre va un don del Espíritu Santo que es como una luz, un fogonazo especial del Espíritu Santo para que tú entiendas y puedas practicar bien una virtud. Y en este caso es la virtud de la caridad. Pero para practicar bien la virtud de la caridad tiene que ser con un fuego especial, con una luz, iluminación especial del Espíritu Santo. Si no, tú no llegas a entender esto, no llegas a entender y a desear la caridad universal. No llegas a entender. Hoy día, por ejemplo, la gente hace mucha chacota de estas cosas. Hoy día la gente es muy frívola en el amor. Se encuentran dos y sin conocerse, sin haber profundizado, sin nada, pues ya se acuestan, ya se van a la cama, ya hacen el amor, como dicen, es que... Y claro, hay muchos fracasos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que no es un amor prudente. No ha sido un amor prudente, no ha sido un amor sabio. Les ha faltado sabiduría. Para eso el don de sabiduría es para darte a conocer un amor verdadero, prudente, y un amor que llega pues hasta cuando es en la dimensión del don, que llega a las puertas del mismo corazón de Dios. Pues bien, si te sales de la caridad universal, dejas de ser sabio. Ya puedes ser un ateo maravilloso, profesor de no sé qué cosa, pero si se sale de la caridad universal, sencillamente porque no se deja amar por Dios, no deja que Dios entre con su luz en su corazón, no deja que el Espíritu Santo, que es el santificador, el Espíritu Santo entre en su corazón. ¿Cuál es el problema de los demonios? Que no pueden acoger al Espíritu Santo, que no tienen Espíritu Santo, que no puede llegar a ellos al Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de los ateos? Que no quieren experiencia del Espíritu Santo, que rompen, que han roto con el Espíritu Santo. Hay una coplilla que dice: al final de la jornada, el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Pues bien, otro don es el don de piedad. Termino ya con él. En este don, aquí va en pareja también, pero la virtud, que es la virtud de la piedad, se llama igual que el don, que es el don de piedad. Son dos niveles distintos de actuación. La virtud, que es humana, tiene que ser iluminada con un fuego del Espíritu, con el fuego de la piedad, para que pase de las cosas de este mundo a las cosas del otro mundo. Hay un ejemplo que yo siempre lo pongo: si leéis la Eneida de Virgilio, pues ahí se nos cuenta la guerra de Troya. Y cuando los griegos ya dominaron Troya, pues entonces hicieron una cosa buena: no mataron a los troyanos, sino que les dijeron: podéis salir de aquí. Y que cada uno lleve lo que pueda llevar en las manos. No permitimos que saquéis más. Y entonces, pues, cada uno hizo eso. Pero uno de los protagonistas de la Eneida, un tal Eneas, que era troyano, lo que hizo fue coger a su padre, anciano y enfermo, en el hombro y sacarlo. Fue lo único que sacó de Troya. Y entonces el calificativo que le ha dado la Eneida, pero también la historia, es el de Pius Eneas,
el piadoso Eneas. ¿Por qué? Porque la virtud de la piedad te lleva ¿a qué? La virtud de la piedad te lleva a querer a lo tuyo, los tuyos, tu familia, las cosas más cercanas, tu tierra, tu pueblo, tu lengua, tus raíces. Eso es la virtud de la piedad, todo lo humano, que es una cosa buena, mientras no supere ciertos límites que sean excluyentes. Cuando ya excluyes, entonces ya no es virtud. Ya no es virtud, ya es otra cosa muy distinta. Pues bien, cuando viene el don, ¿qué es lo que hace? Cuando viene el don es ponerte a ti en la dimensión no de lo tuyo, de tu pueblo, de tus raíces, de esto, sino ponerte en la dimensión superior, en la que tu padre ya no es el padre de Eneas, tu padre ya es Dios. Con lo cual hace que Dios sea tu padre, que el mundo sea tu casa, que tú veas las cosas desde una dimensión completamente distinta. En definitiva, que se te ilumine el don de la caridad universal. Para que no te salgas de la caridad, para que estés a gusto en tu casa, para que tú puedas dar gloria a Dios y decir, Señor, cuánto me alegro de conocerte, cuánto me alegro de tener una casa, cuánto me alegro de que seas mi dueño, cuánto me alegro de tu gracia, porque bajo ti, bajo tus alas, yo puedo progresar, yo puedo estar, yo puedo vivir, y puedo vivir con mi gente, puedo vivir con todos, y puedo hablar y puedo comunicarme en profundidad. Pues bien, este es el misterio, por lo menos yo lo he desarrollado así, de la caridad, tal como Santo Tomás. Bueno, Santo Tomás dice solo 3 o 4 frases, pero yo he tomado pie de esas 3 o 4 frases para explicar estas cosas que la verdad pues sí que lo siento y lo tengo en mi corazón. Gloria al Señor.